Espérame 2 segundos. La causación yo la registro cuando se da el hecho económico. Cuando yo voy a hacer un registro dependiendo del pago, eso se llama contabilidad de caja, ¿sí? Contabilidad de caja. Hago el registro cuando yo lo pago. Eso se maneja a nivel del sector público. En el sector público se maneja la contabilidad de caja. Es decir, cuando se registran los pagos desde la tesorería, en ese momento yo genero el registro contable. Y eso se le llama contabilidad de caja. ¿Por qué? Porque tengo que sacar el efectivo de la caja y en ese momento hago el registro del gasto, del costo. Pero en las empresas privadas se maneja la contabilidad de causación. La contabilidad de causación es que yo registro el hecho económico el día que recibo el servicio. Hoy recibo, el contador me presta todos los servicios todo el mes. El contador me factura el último día del mes. Yo no lo voy a pagar todavía, lo voy a pagar en 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a registrar el servicio el 29 del mes que él me está entregando la cuenta por cobrar, ¿sí? Cuando yo llevo una contabilidad y cuando ustedes, señores, administren una empresa y hagan análisis de estados financieros, se van a dar cuenta que ustedes se van a conocer tanto el negocio que van a poder identificar claramente cuáles son los rubros normales que yo administro en el negocio, dependiendo de lo que se trate el negocio. Y voy a analizar que todos los costos los esté dejando registrados, que todos los gastos los esté dejando registrados, que mis obligaciones financieras todas quedaron debidamente causadas, los intereses quedaron causados en el estado de resultados. Y con más veras mis ingresos, ¿no? Independientemente de que mi proveedor me pague o no me pague, todas las facturas deben quedar debidamente causadas en el ingreso, ¿cierto? ¿Eso qué me va a garantizar? Que voy a mantener mi estructura financiera, mis estados financieros que sean coherentes. ¿Coherentes en qué sentido? De que cada proceso económico que desarrollo mes a mes, todos sean consecuentes, que mis ingresos sean consecuentes con los gastos correspondientes y los costos del mismo periodo, de tal forma que yo mes a mes presente la rentabilidad que el proyecto me está dando, ¿cierto? Y yo en mi análisis financiero me dé cuenta si el negocio realmente está siendo rentable o no está siendo rentable. Ese es el principio de causación, de que yo registre todos los hechos económicos en la contabilidad el día que se registran. Entonces, hoy genero ingresos. Hoy le cobro a una empresa la elaboración de 50 zapatos que le vendí. Si yo hoy genero los ingresos de los 50 zapatos que le vendí, voy a tener en cuenta de que es todo lo que me costó esos 50 zapatos deben quedar registrados en el costo. La mano de obra, los materiales, los fletes que tuve que haber pagado, y todos los gastos administrativos asociados. ¿De qué periodo? De ese mismo periodo en que yo estoy registrando los ingresos, para que todo sea coherente. Y al final yo me dé cuenta si el negocio sí es rentable o no es rentable. Si yo no mantengo ese criterio y ese debido control, voy a decir este mes, uy, qué negocio tan bueno, me dio el 60% de rentabilidad, pero no estoy haciendo ningún análisis crítico si sí registré todos los costos y gastos. Resulta que se me quedó el material, se me quedó colgado en el inventario y no lo bajé al costo. Y al otro mes me doy cuenta, resulta que no era el 60%, sino que bajo todo el costo en el siguiente mes y en el siguiente mes el margen se baja al 10%. ¿Por qué? Porque me quedé en el primer mes mostrándole una información financiera a los socios que no era coherente porque dejé un pedazo de costos colgado en el inventario. ¿Sí ven? La importancia y la necesidad de yo llevar la información debidamente registrada en los tiempos que deben ser. Entonces, al final de cada mes, yo debo ser analítico frente al negocio, porque lo primero es que yo debo tener una claridad mental de cómo funciona el negocio y cuáles son todos los costos y gastos asociados, para aplicar ese principio de causación. ¿Sí? Ese es el que me va a permitir ser coherente, presentar unos informes coherentes frente a los resultados económicos del negocio. Registrar cada una de las transacciones en el periodo que se reciben.
independientemente de que yo lo pague o no lo pague. ¿Sí? La ecuación patrimonial. Les decía que la ecuación patrimonial es en realidad no una ecuación, sino una igualdad. ¿Que en qué consiste? Consiste en que yo tengo unos activos representados, unos activos que tiene la empresa. ¿Cuáles son los activos? ¿Cuáles son los Todo lo activos que de una tiene empresa? todo lo que tiene la empresa, sea efectivo o bienes, eso es activo. Exacto. ¿Qué más es activo? Eso sería propiedad, planta y equipo, ¿cierto? ¿Qué más tendríamos como activos de la empresa? Maquinaria, Computadores, escritorios, computadores, ajá, maquinaria. exacto. Esos todos son de muebles y enseres, propiedad, planta, equipo. La plata en banco sería activo. Señora, es activo, el Exacto. dinero es El activo dinero es activo. Los inventarios también, también son activos. Las inversiones también, también. El hardware y el software que tiene la empresa para llevar a cabo todos sus procesos productivos también es activo. también son activos. Entonces, todos esos activos se van a ver reflejados o con la deuda que tenemos con los socios por efecto del patrimonio o la deuda que tenemos con terceros por efecto de qué. ¿De qué le voy a deber a terceros? De las cuentas por pagar, ¿cierto? Recordemos que estamos diciendo con el principio de causación, yo registro independientemente de que pague o no pague la factura. Entonces en el pasivo me van a quedar todas las facturas que tengo por pagar a los proveedores. Y en el patrimonio, la inversión que están haciendo los socios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, unos activos de 10 millones de pesos, eso se debe ver compensado con 8 millones que invirtieron los socios y 2 millones que le estoy debiendo a los proveedores. ¿Cuánto me da esa sumatoria? Da igual 10. Exacto. Entonces siempre, 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 siempre tengo que tener una igualdad patrimonial que va a ser los activos igual a los pasivos más el patrimonio. Siempre cuando ustedes miren un estado financiero van a encontrar esa igualdad patrimonial. Si por algún motivo no les cuadra, los estados financieros están descuadrados y algún error se cometió en la contabilidad. ¿Sí? Tenemos por aquí que el Comité Técnico del Sistema Documental Contable fue creado por la Contaduría en donde se representa un conjunto de elementos que se entrelazan en un subsistema conceptual, documental e instrumental que contribuyen al objeto de la misma. De acuerdo con lo anterior, la contabilidad requiere de un conjunto de conceptos para poder desarrollarse, precisando criterios claros para la producción y conservación de la documentación que la respalda y necesita de unos lineamientos específicos sobre cómo llevarla, cómo diligenciarla, cómo hacer los registros contables y cómo utilizar las herramientas manuales o electrónicas que se usarán para tal fin. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo utilizo para registrar la contabilidad? ¿Qué han sabido ustedes? Uno que utiliza para llevar a cabo el control de la contabilidad. Los libros de contabilidad, Sí, algunos los claro. manejan pues en sistema, digamos en un Excel o Ajá, así. Libros Y fiscales no es, profe. esa es parte. La contabilidad, acordemos que ahora 8 días hablábamos que hacíamos un registro simple, que eran los libros fiscales, aquellos que tienen una tienda, que tienen negocios sencillos y no tienen responsabilidad de llevar contabilidad, sino basta solo con el libro fiscal. Registran diario las entradas y las salidas. Pero la empresa que tiene que llevar una contabilidad, se tienen herramientas. Algunos todavía las llevan manuales. En Excel llevan la contabilidad manual, puede ser que sea una contabilidad sencilla y no le requiera mayor desgaste y tienen ya controlado el proceso desde Excel. Pero en la mayoría de los casos se tienen los software contables.
el software contable te va a permitir ir registrando cada una de las transacciones y al final del mes elaborar los estados financieros generándolos desde el mismo sistema. Entonces, al generar los estados financieros, pues no te vas a tener que ir a hacer filtros, ni tablas dinámicas, ni tener que organizar la información desde el Excel, sino que el mismo sistema financiero te va a permitir tener toda la información. Y si necesitas tener un auxiliar de cuánta plata le estás debiendo a tu proveedor más importante, el mismo sistema te va a generar un reporte donde te va a sacar factura por factura, cuántos días tiene de vencimiento cada una de las facturas y cuánto es el rubro que le estás debiendo al proveedor. Entonces, un sistema contable te va a permitir administrar muchísimo mejor la información. Por eso es factor fundamental para los contadores públicos contar con un sistema financiero, porque le va a facilitar muchísimo el trabajo. Antes se llevaba la contabilidad en unos libros, en unos vademecum grandísimos de 3 columnas, donde el contador iba registrando facturita por facturita cada una de las transacciones. Débito, el gasto o el costo, el crédito, la cuenta por pagar, más la retención de impuestos que le iba haciendo a cada factura, y todo lo llevaban en un libro por escrito, cuando no estábamos sistematizados ni teníamos computadores. Pero gracias a Dios la historia cambió. Si no, creo que difícilmente hubiéramos estudiado contaduría pública porque es un proceso muy desgastante, demasiado tiempo, muy agotador y la garantía y la calidad de la información pues no es tan pertinente porque pues imagínate todo a mano, a punta de sumadora, todo el factor, los errores que se pueden cometer, el riesgo que corría la información era muy grande. Entonces, gracias a Dios, hoy en día se tienen muchos sistemas de información, muchos sistemas tienen costo, otros tantos no tienen costo, son gratuitos en el mercado, se los facilitan al contador para gestionar como contador independiente, tras el gancho de que usted como contador independiente le facilite llegar a la empresa, a la dueña del software contable, a la casa del software, a las empresas que uno maneja, de tal forma que se generen otros valores agregados en cuanto a la administración de la información. ¿Por qué? Porque esos sistemas de información, aparte de manejar la contabilidad, generan un análisis financiero, un análisis de la información a través de indicadores que permiten un valor agregado para la empresa. Si el gerente está en el carro y quiere ver cómo están las operaciones del negocio, simplemente se mete a la nube contable, se mete a su nube y mira los indicadores porque cada área está procesando la información, ventas está alimentando la información, el área de costos está alimentando la información del día a día, tienen todo tan sincronizado que el gerente se mete para mirar cómo van las ventas del día y a través de la nube y de una le muestra cómo va la rentabilidad del negocio, cómo se mueven las ventas, si están cumpliendo presupuesto, si no están cumpliendo presupuesto, dónde tiene que optimizar, qué gestiones tiene que realizar para cumplir los resultados, las metas que le exige su junta directiva. Entonces hay software que facilitan muchísima la gestión de los administradores. Bueno, adicionado a esto, entonces la contabilidad es el proceso que elabora la información financiera de las empresas, tendiente a qué? A reflejar la situación económica de las mismas, ¿cierto? Por eso es que decimos que lo que registramos son los hechos económicos. Y lo que va a permitir la contabilidad es que la empresa conozca su situación financiera en un momento determinado. Por eso es la importancia de que la contabilidad se encuentre al día. ¿Sí? Porque lamentablemente es uno de los pecados que tienen los contadores de que la contabilidad no la tienen al día, de que la contabilidad se vuelve simplemente un valor agregado, solo utilizan para el tema de pagar impuestos, pero no es una herramienta de gestión y administrativa para los administradores de las empresas. Y es fundamental, uno debe pagar un contador, pero para que le dé información fidedigna y para la toma de decisiones. No que se vuelva una persona, un asistente de la DIAN o de las entidades de control solo para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque es que a partir de la información, cuando el contador tiene datos y sepa qué hacer con la información, es donde va a poder realmente gestionar y tomar decisiones a tiempo. Porque muchas veces se vienen a dar cuenta que la empresa está quebrada porque no tenían información de cómo iba el negocio. ¿Sí?
Bueno, miremos en qué consiste la teoría de la contabilidad financiera. La teoría de la contabilidad financiera establece que la contabilidad ha de darnos respuestas tanto a terceros interesados en la gestión empresarial como a los propios gestores. La importancia social de la contabilidad se hace patente desde el momento que los intereses de la empresa no se reducen solo a los propietarios, sino a la sociedad en la que está inmersa. Los activos fijos o inmovilizados tangibles o materiales configuran una situación financiera patrimonial de la empresa y el estudio de los resultados y de la capacidad interpretativa que posee la contabilidad. ¿A quién le interesa conocer la situación financiera de una empresa? A todos sus socios, bueno, A los dueños, profe. Eso, de Al entrada a los gerente, a socios. los socios. Ajá, perfecto. Perfecto. Y adicionalmente, ¿a quién más le interesa? A las entidades financieras también. ¿Por qué les interesará a las entidades financieras cómo está mi negocio? Porque ellos Para son los... ofrecerle Para créditos ofrecer financieros. servicios. Eso, porque ellos me van a ofrecer productos, servicios, me van a ofrecer crédito, me van a ofrecer una tarjeta de crédito, pero ellos necesitan saber cuál es mi posición financiera, cuál es el respaldo que yo como empresa puedo brindarles del negocio, cuál es la seguridad, cuál es el riesgo que yo como empresa estoy corriendo. Si yo puedo realmente responderle a las cuotas que ellos me están dejando para prestarme la plata, o si definitivamente yo soy una empresa de alto riesgo y no soy alguien confiable para otorgarle un crédito, ¿cierto? Entonces, a las entidades financieras es primordial tener unos estados financieros al día que reflejen la situación económica de la empresa. A los acreedores, ¿cierto? Mis proveedores, porque en esa medida también les voy a dar confianza. ¿Confianza en qué? En las negociaciones que hagamos frente al suministro de productos, frente a los tiempos de pago que vamos a manejar. Si yo no soy alguien confiable, me van a poner a que les pague de contado. Si yo soy alguien confiable y que tengo todo un respaldo y una estructura financiera que les da confianza, vamos a negociar. Una factura la voy a pagar a 30 días o el 50% a 30 días y el otro 50 a 60 días, ¿cierto? Todo eso me va a dar una capacidad de negociación en la medida que yo tenga información. Si yo no tengo información financiera, pierdo capacidad ¿de qué? ¿De qué pierdo capacidad si yo no tengo información financiera? Pierdo capacidad de negociación, ¿sí? Pierdo capacidad de negociación porque no tengo de dónde agarrarme, de dónde mostrar la información. Mi respaldo, quien habla por mí son los estados financieros. ¿Qué tan fuerte soy? ¿Cuáles son todos mis activos? ¿Quién me respalda? La empresa con todos sus activos y su estructura financiera. Chicos, me toca salirme que me queda un minutico. Ya les pongo nuevamente el link. Gracias. sí, profe.